Bien, muy buenas noches. Yo no sé si la gente se está aburriendo o qué, pero no, la gente trabaja y les cuesta a veces llegar en tiempo. Entiendo que 7:30, entre comer, bañarse, venir, todo eso, tiene su tiempo. Pero vamos a comenzar porque de cualquier forma la gente puede verlo después por internet. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué es el dispensacionalismo? ¿Qué es el dispensacionalismo? Hay un concepto de dispensacionalismo que son la división por economías de tiempo, y lo vamos a ver después, lo que dice la Biblia. Pero muchos dicen que es una religión nueva o es un concepto nuevo inventado por Darby, seguido por Scofield y por los nuevos hombres como Ryrie, como Bulwer, como Pentecost, altos que apoyan el dispensacionalismo. Pero ustedes van a escuchar por las radios muchas veces, por YouTube, que es una herejía, que el dispensacionalismo no es bíblico. Entonces te pone en duda, diciendo, ¿es o no es bíblico? ¿De dónde fue quitado? ¿De dónde fue sacado? ¿Es una invención humana? Porque son preguntas legítimas. ¿Será que lo que ellos dicen están interpretando mal? ¿O nosotros estamos interpretando mal? Porque hay pactismo, gente que cree en los pactos, gente que cree en dispensaciones, gente que cree en distintas cosas que tú dices, el calvinismo, por ejemplo, que Dios determina quién va a ser salvo y por ende el que está perdido es porque se pierde. Entonces yo me pregunto, Dios no podría, si eligió a algunos, ¿no podía elegir a todos? ¿Qué pasa? ¿Su misericordia es más corta? ¿Su amor es más corto? ¿Que solo elige a algunos? ¿Y qué pasa con el resto que se pierde? Y cuando estén delante del trono, digo, hey, ¿de qué me vas a juzgar si tú no me elegiste? ¿De qué me vas a juzgar si tú ya me hiciste culpable? Sí, yo pequé, pero tú salvaste a él y a mí no me quisiste salvar. O sea, ¿qué es lo que van a hacer delante del trono? Es un sistema de interpretación bíblica que procura leer las Escrituras en un modo histórico, gramatical, y reconoce ciertas distinciones. Tú tienes una cultura, tú tienes una gramática, tú tienes una parte histórica, tú tienes una parte literal, tú tienes una parte figurativa en la Biblia y tú tienes que saber cómo manejarte. Nuestra primera verdad es que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesito otras cosas. Yo puedo descubrir cuando algo es literal o es figurativo por el contexto. Cuando es un tipo o un antitipo, puedo ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo puedo ver, examinar y llegar a un razonamiento que tiene que ser coherente, lógico, espiritualmente. Muchas veces yo leo los argumentos de otras denominaciones y digo, no tiene lógica. No tiene lógica. No una lógica humana, no tiene una lógica espiritual. Porque yo no puedo comparar la lógica espiritual con la lógica humana. Porque la lógica humana usa elementos naturales del hombre. La lógica espiritual mantiene el concepto de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Entonces, Jesucristo y Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Me dice, tu lógica humana, tu camino humano no es competente con lo que yo pienso. Por eso, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
todas las denominaciones usan ese concepto. Yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice eso. Bueno, entonces, ¿el Espíritu Santo puede estar confundido? Si aquí este versículo dice A y en el otro versículo dice A y tú dices, no, este A no tiene nada que ver con este A. Tú aceptas lo que quieres. La Biblia dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces yo no tengo que amarte a ti, porque tú estás en el mundo. Pero Jesucristo dijo, porque de tal manera, Juan lo dice, amó Dios al mundo. ¿Cómo? Me dice que no ame al mundo y Él amó al mundo. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, tú vas a la palabra de Dios y ves que amar al mundo del sistema que tiene este mundo, no lo améis. Pero amar al mundo de las personas, sí lo tenés que hacer. Entonces, aunque la palabra es la misma, los conceptos son totalmente distintos. Así que esta hermenéutica, este estudio y esta interpretación de la palabra de Dios surge de la palabra misma de Dios. La pregunta ¿es una herejía? Bueno, ¿qué es una herejía? Es algo que es contrario a las verdades de la palabra de Dios. Número uno. Si alguien dice que el dispensacionalismo es una herejía, está diciendo que es contrario a la palabra de Dios, por tanto no es la palabra de Dios, por tanto todo lo que dicen y todo lo que hacen no es verdadero, porque eso sería una herejía. Y la palabra herejía viene de Hermes, que ya esto es en el griego de los dioses de aquella época. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató? Él está diciendo, mira, son energías destructoras. ¿Y qué acarrean en su vida? Destrucción. Falsos profetas. ¿Cómo identifico un profeta verdadero de un falso profeta? Ahí viene el problema. También dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una maldición. Él está diciendo un otro evangelio que yo presento. Entonces, ¿cuál es el evangelio que Pablo me presenta? En primer lugar, me habla de la deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Son tres en uno, dice la Biblia. Que Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, hay una deidad, hay una Trinidad. Oh, pero espera, esta palabra no está en la Biblia. La Trinidad no está en la Biblia, pero usamos la terminología Trinidad. ¿Yo la inventé? ¿Alguien la inventó? No, es una consecuencia lógica. Ahí está Jesucristo en el bautismo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ahí está la voz de Dios, y yo tengo Dios Padre, Dios Hijo en la tierra y el Espíritu Santo. ¿Cuántos son? Es una Trinidad en ese hecho. No es que tengo que ser muy inteligente para entender ese principio, aunque la palabra no se encuentra en la Biblia. La salvación es por gracia, y siendo por gracia es mediante la fe. O sea, yo tengo que tener fe, pero tengo que haber entendido la gracia de Dios. Y yo deposito mi confianza en lo que la palabra de Dios dice. Así que la gracia de Dios es la que me provee el alimento, pero yo tengo que digerir ese alimento. Es el que me provee el agua y yo tengo que beber esa agua. Entonces yo tengo la gracia de Dios y la tengo que aceptar por fe. ¿Qué es fe?
Fe es algo que estoy esperando recibir, pero todavía no lo veo. Es sustancia de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En un sentido humano, ustedes ejercitan la fe continuamente. Yo diría, nadie puede vivir sin fe. Y no estoy hablando de una fe de salvación, estoy hablando de una fe doméstica. Yo tengo fe cuando subo al avión. ¿Cómo sé que voy a llegar o no voy a llegar? Es una fe temporal, es una fe calculada, es una fe diciendo, bueno, no me van a matar. Cuando tú vas a comprar algo en el mercado, es una fe doméstica. Yo confío que los alimentos que me vende Martínez van a ser buenos. No hago preguntas, los compro y los pago. ¿Es así o no? O sea, deposité una fe en el sistema, deposité una fe, confianza. Ahora en Estados Unidos están quitando un montón de huevos porque tienen un problema con una cierta bacterias. Entonces, ¿qué hacen? La quitan del mercado. Bueno, pero yo ya la compré y yo ya la comí porque tuve fe. Y quizás me enfermé, tuve mal de estómago. Y como yo siempre hago chistes, digo, siempre cuando vas después de comer comida chinesa, tienes problemas estomacales. ¿Por qué? Porque a veces tú no estás acostumbrado a esos menjunjes que ellos le ponen o le hacen. El asunto es que vivimos con un tipo de fe doméstica, pero no es la fe que salva. Debo vivir. Yo confío en mi esposa confía en mí. Yo tengo una promesa que mi esposa no me va a fallar. Yo tengo una promesa que mi esposo no me va a fallar. No, confiamos uno al otro dentro de lo que se puede. Y un Lennox dijo, le preguntaron, dice, ¿cuánto conoce usted a su mujer? Y él dice, verdaderamente yo no conozco a mi mujer. Ni mi mujer me conoce a mí. ¿Y cómo viven? Dice, yo solo conozco a mi mujer en de lo que ella me comunica. Todo el mundo secreto que ella tiene, no lo conozco. Y ella me conoce a mí solo lo que comunico. La palabra de Dios, nuestra fe, está en la comunicación que Dios nos da. Él nos buscó. Él nos dijo lo que tenemos que hacer. Yo no lo busqué a Él. Hoy la ciencia dice, bueno, el hombre necesita un Dios, por eso busca a Dios. No. La Biblia dice que Dios me buscó. Dios me hizo y me buscó. Y me dio la información que yo necesito para vivir. La salvación es por gracia, mediante la fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces yo tengo que entender la palabra de Dios para creer en sus promesas. Después hablamos de una resurrección corporal. Cristo resucitó corporalmente, porque la Biblia dice, si crees que en el Señor Jesucristo, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. No es creer solo en Jesucristo, creer también en su resurrección, que muchas veces las pasamos por alto, y creer que Él pagó en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mí. Yo creo. Y yo creo en la autoridad de las Escrituras. Yo creo que un día yo voy a resucitar. Yo creo que un día voy a estar eternamente con Él, porque la palabra lo dice. Y yo le doy valor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir. Esto no es herejía. Es la base con la que se movió todo el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Apocalipsis. Y tú dices, ok, entonces ¿por qué dicen que el dispensacionalismo es una herejía? En primer lugar, porque no le gusta lo que la Biblia dice. Entonces, empujan los versículos. Claro, ellos dicen lo mismo de nosotros, que empujamos los versículos a forzar una interpretación. Y nosotros, te podemos decir, no forzamos, deducimos
de lo que dice en la lógica espiritual y encontramos la coherencia y la lógica espiritual. No que seamos más sabios con ellos, sino que analizamos más profundamente la palabra de Dios. ¿Qué enseña el dispensacionalismo? En primer lugar, interpretación literal de la Biblia. Si nosotros vamos a los tiempos pasados, la interpretación, y comenzando con el catolicismo, era figurada, no era literal. Algunas cosas literales, otras no, pero ellos decidían lo que es. Si ustedes van a hablar de Adán y Eva, dice, bueno, es una figura, no es que realmente sucedió así. Te van a dar un montón de explicaciones que tratan de armonizar la ciencia, la falsa ciencia, con la verdad. Y lo toman no literalmente. Por ejemplo, el milenio no es literal, es un concepto, una figura literaria, es algo que, no una fábula, pero es algo que va a suceder en el orden espiritual, o algunos dicen, ya sucedió. Ya sucedió. ¿Por qué? Cristo vino a establecer el reino y Él, después que ascendió a los cielos, estableció su reino y fue cumplido aquí en la tierra. Pero cuando vos vas a probar lo que dice el milenio, no tiene nada que ver con lo que pasó en el pasado. Entonces tú dices, ¿es literal o es figurativo? Cuando es profético, se interpreta normalmente respetando los símbolos cuando el mismo contexto lo explica. Y vi un dragón con 7 cabezas y estas cabezas son 7 reinos. Bueno, la Biblia te explica, te dice, el sembrador salió a sembrar y cayó sobre espina, y después explica qué es. Entonces, es una figura literaria, es una realidad, una parábola, pero me explica lo que quiere decir esa parábola. Ahora, si yo no le doy esos valores, entonces cualquiera puede pensar lo que quiera y cada uno inventa su religión. Cada inventa su modo de pensar. Así que en Isaías capítulo 11, versículo 6, vamos a ver qué dice. Dice claramente que morará el lobo con el cordero. Capítulo 11, versículo 6, ¿correcto? ¿Decía eso o no? Sí. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará. Ok, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Pasó alguna vez esto en la vida? Esto en el milenio. Pero no de eso, solo eso. Apocalipsis capítulo 20. Comenzamos con el versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Seguimos. Y aprendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿qué dice ahí? 1000 años. ¿Literal o figurativo? Bueno, si es figurativo los 1000 años, es figurativo que Satanás fue atado y que no hubo alguien que un dragón o la serpiente antigua. Ya todo es literal. Ahora, todo es figurativo. Dale una explicación. Seguimos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Si no es literal, es figurativo. ¿Quién me interpreta lo figurativo? ¿De dónde saco las bases? Para que no engañase más a las naciones. ¿Qué quiere decir engañar? ¿Qué quiere decir naciones? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 1000 años. 1000 años antes, 1000 años ahora, cuando se cumple. No, eso es figurativo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Próximo.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Me está hablando de un final de un tiempo de 1000 años, y ahora viene juicio. Muchos son amilenialistas. Creen que esto es espiritual. La Biblia, yo puedo pasar, las armas serán usadas para labrar la tierra. ¿Qué les está faltando a ellos? Interpretar la Biblia correctamente. Porque aquí viene el principio, la distinción entre Israel y la iglesia. La Biblia habla de 3 posiciones: el gentil, el judío y la iglesia. ¿Quién fue primero, gentil o judío? Gentiles. Adán era gentil, Abraham era gentil. Después creó un pueblo de 2 mujeres que no podían tener hijos. Es una obra especial de Dios. De Jacob vienen las 12 tribus. Y muchas veces decir Jacob y las tribus de Israel son sinónimos. Si yo lo tomo esto, claro, en este caso lo toman literalmente. Israel existe. Y en eso casi todos están de acuerdo. Dios hizo un pacto específico con Israel, dicen ellos. Correcto. Pero hay un problema. Hoy la iglesia es continuidad de Israel. Todas las promesas dadas a Israel hoy se aplican a la iglesia. No los sacrificios y todo, pero las demás cosas sí. Ok. Israel tenía profetas. Hoy tenemos que tener profetas. Israel tenía sacerdotes. Israel tenía ángeles que lo cuidaban. Y ahora empiezan a poner nombres de querubines, de serafines, dentro de la iglesia, de profetas, de profecías. Dios me habló. Ok, ¿te dijo algo que concuerda con la Biblia? No. Entonces lo que tú dijiste tengo que anular lo que dice la Biblia. Dios me mostró. Entonces, como son profetas y la gente le da el crédito, y hoy también tenemos profetisas, ellos se comunican con Dios y te dicen lo que Dios quiere. Había uno que escribió libros que decías, y yo hablé con Dios, y Dios me dijo que a Dios le gusta la pachanga. Y entonces la iglesia, ¿qué tiene? La pachanga. A Dios le encanta. Él me lo dijo. Y yo estaba sentado en el auto y un ángel enorme vino y se sentó. Y me habló. Y me dijo. Y la gente le cree. Son mentirosos, recontra mentirosos, falsos profetas. Pero esa gente le cree. ¿Se acuerdan en el COVID? Te digo que pares, enfermedad, en el nombre de Jesús, no te demando, yo exijo control. Ellos controlan el mundo de Dios. ¿Y qué pasó? Yo me acuerdo en Estados Unidos con los huracanes. Salían por YouTube, salían por televisión, parando las tormentas, parando los huracanes, parando esto, parando el otro. El huracán ni le prestó la atención. Pasó y barrió todo lo que tuvo que barrer. Y hermano, ¿qué me cuenta? Me acuerdo que fui a una iglesia, había una hermana enferma y me pidieron que vaya a visitarla. Y ni bien llegó y dice, pastor, ¿tiene una profecía para mí? Sí, tengo una profecía para ti. Entonces yo esperaba que yo le iba a decir que se curara, que Dios me mostró que tenía que curarse. Digo, Dios dice que todos tenemos que morir, tarde o temprano.
Pero quizás Dios tiene un plan para contigo, de que quiere que te sanes porque tiene un trabajo para ti. O quizás no, yo no sé. La voluntad de Dios lo sabe y tenemos que confiar en la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros. Pero Dios dice, ¿confías en mí? ¿Me amas? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador personal? Sí, esa es la profecía. Dios ama a los suyos y nos dará un nuevo cuerpo y estaremos siempre con Él. Muere, voy a la iglesia y ahí está el pastor. Y yo oraba y le decía, Señor, manténla con vida, manténla con vida. Y tú me diste la profecía de que se iba a curar. Pero Señor, tengo que recordar, tengo que saber que me equivoqué. Que tenía que cedértela a ti para que tú hagas. Y el Señor se la llevó. Pero Él dice que la mantuvo en vida. Yo digo, wow. Él mantenía en vida a esa señora hasta que tuvo que reconocer que Él tenía que dejar que el Señor actuara. Digo, pero ¿no es una contradicción? ¿No es una estupidez ese modo de hablar y de decir? Tú no tenías ningún poder de retener. Tú nunca usaste ese poder porque no lo tienes. Es Dios el que gobierna. Porque Dios no te reveló nada. 10 veces le dijiste que se iba a curar. Le mentiste. Pero la gente cree. Y después se excusa. Señor, tuve que reconocer. Y digo, Señor, que sea tu voluntad. Con Israel, el Señor dice en Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2, porque Israel es una nación. Israel es la niña del ojo de Dios. Israel es alguien que Él preparó para evangelizar al mundo, para traer sus principios, sus leyes, para poner el pecado, toda la manifestación del pecado, como un libro que toma nota de todos los pecados, y Cristo viene y me redime de la condenación del pecado. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Y el Señor le dice, no te preocupes, yo tengo gente. Pero acá Él dice, ¿ha desechado Dios a Israel? No. Si no ha desechado Dios a Israel, ¿cómo es que continúa con la iglesia? No puede ser. Nunca hubo una revelación antigua hablando de la iglesia. La única vez que encontramos en los Mateo, Marcos, Lucas y Juan es que Él dice, tengo otras ovejas. Hablando de la iglesia. Pero yo vine para las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. Y la Biblia dice que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Porque Cristo era judío. Cristo viene y muere por todo el mundo. Y Él, como Israel, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. He aquí el reino de Dios está a las puertas, ¿correcto? Pero Israel, ¿qué dijo? No te queremos. Fue una oferta fiel. Le dio una oferta fiel. Vengo a establecer el reino. Aunque ya en la profecía debía que en las 69 semanas debía ser muerto el Mesías. Pero Él vino a ofrecerlo legítimamente, sabiendo que lo iban a matar. Está a las puertas. ¿Qué reino esperaban ellos? El reino de los 1000 años. Esperaban el reino donde David iba a estar allí, donde Jesús iba a estar allí, reinando.
y donde todo lo que dice Isaías, todo lo que dicen los profetas que iba a pasar en el milenio, iba a suceder. Pero ellos lo rechazaron. Y le preguntan los discípulos después, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dice, bueno, el problema es que Israel me rechazó, entonces yo suspendo el plan de Israel y establezco la iglesia. Y la iglesia no hay ni judíos ni gentiles, porque ahora de los dos hizo uno. No quiere decir que traspasó a Israel a la iglesia, suspendió a Israel hasta que el tiempo de los gentiles, hasta que la iglesia cumpla su ministerio y venga el arrebatamiento. Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que Israel fue endurecido, Dios lo quita del panorama, suspende el Israel nacional, porque todas las promesas que le dio a Abraham eran terrenas. Voy a gobernar, el cetro será eterno, de David, de la descendencia de David. Todo eso era territorio, 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 territorio. No era espiritual. Los judíos heredarán la tierra, dice la Biblia, porque se le ha dado por eternidad. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es que interpreto estas cosas? Ven, ahí entran los detalles del dispensacionalismo. Si yo voy al tiempo pasado, muchos tenían ya el concepto de dispensación o economías de tiempo. Primero, si tú agarras una Biblia, encuentras dos partes. ¿Cuáles son? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Son dos economías distintas. No es la misma. Pero si tú vas al Antiguo Testamento, tú encuentras distintas cosas. Y tú dices, ¿y cuáles son estas distintas cosas? Bueno, tú tienes que saber que cuando en el cielo estaba el jardín del Edén, ¿correcto? Es lo mismo que después fueron expulsados y cayeron y estaban en la tierra maldecida. ¿Es la misma economía? ¿Qué piensan? No. En el cielo era un caso inocente, sin pecado. Estaban en el cielo. Pecaron. Fueron maldecidos y arrojados, quitados del paraíso. Ahora empieza la conciencia humana. Yo no la inventé. La Biblia me muestra eso. Después que viene empiezan a pecar, la maldad se extiende a todos los hombres. ¿Y qué viene después? El diluvio. ¿Se dividen los tiempos? Ahora viene el gobierno humano, porque Dios le da característica a Noé, que ahora puede matar, ahora puede gobernar. Bien. Son periodos que si tú no lo ves, no podés decir que son todos iguales. No quiere decir que una dispensación anula lo que estaba antes. Puede anular algunas cosas, pero continúan algunos principios en los otros periodos de tiempo. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 26, que luego todo Israel será salvo. Si Israel es la iglesia, me está usando los términos cerrados. Pablo se equivocó al usar el término. Pero si yo tengo la teología, no me acuerdo bien el nombre, de continuidad, ¿cuál es la de superponer? ¿Cuál es la palabra? Fuerte. El reemplazo. La teoría del reemplazo quiere decir que Israel se convierte en la iglesia y recibe todos los beneficios. Acá dice no, Israel será salvo, y lo dice Pablo.
Así que hay un Israel nacional que todavía tiene que surgir. No existió por 2000 años y ahora Israel es una nación. Es una nación que está bajo los ojos de Dios, pero no están haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque al final de la tribulación van a ser todos desparramados de nuevo y Dios va a volver a juntar a Israel al final de la tribulación de nuevo, y ahí el remanente será salvo y entra al milenio junto con los gentiles. En Génesis capítulo 15, versículo 18, hay un versículo clave. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El Nilo al Éufrates. Te lo daré a ti. Bueno, hasta el día de hoy nunca se conquistó todo ese territorio. El que más tuvo fue David, pero no llegó a los dos extremos. Se la daré. ¿Y quién va a reinar? Va a reinar dos. Jeremías, capítulo 31, versículo 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltare estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Nación, Israel, faltará si el sol deja de existir, si la luna deja de alumbrar. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Hay dos premisas que tienen que cumplirse. ¿Cuáles son? Medir los cielos, ver la profundidad de la tierra, que hasta el día de hoy no han llegado a descubrirlo. Seguimos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Janel hasta las puertas del ángulo. Él dice: mira, mientras exista el sol y la luna, Israel seguirá siendo nación delante de mí. Quiere decir que aunque está suspendido, en los ojos de Jehová sigue estando la nación de Israel, que después la va a mostrar a luz. Él no despreció a los judíos, no quitó a los judíos. ¿Qué dice capítulo 36, versículo 24 de Ezequiel? Él dice que Él promete el regreso nacional. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestros países. ¿Seguimos? Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Continuamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, a vosotros, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por vuestro Dios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando se convierte Israel y entra en el milenio. Esa interpretación es clara en la palabra de Dios. Entonces algunos critican. Dicen: bueno, lo que pasa es que ustedes están enseñando dos tipos de salvación. Una bajo la ley, por obras, y otra bajo la gracia. No, hermanos. Ahí es una confusión grande que muchas veces se hace aún en las iglesias dispensacionalistas. Bueno, Israel trabajaba por obras. Nunca Israel trabajó por obras. Porque el que tenía que obrar, tenía que creer. ¿Correcto? El problema es que las obras venían primero para mostrar lo que creían. El que venía a ofrecer un sacrificio
tenía que hacer el sacrificio porque creía que los animales le cubrían, pero estaba esperando el Mesías que iba a venir. ¿Te das cuenta? La obra se manifiesta en primer lugar, pero la acción de la obra es por fe que yo tengo. Siempre la salvación fue por fe, aunque en este caso se manifestaban por obras. ¿Por qué obro? Porque creo. En el Nuevo Testamento se invierte el valor. Porque creo, obro. ¿Ves? Porque creo, ahora manifiesto mis obras. En el Antiguo Testamento era obro porque creo. Es la misma cosa. Siempre la fe fue la salvación. Nunca las obras salvaron a nadie. El que ofrecía sacrificios o traía el becerro para que los sacerdotes lo ofrecieran es porque creían. Pero la obra manifestaba su creer. Hoy, mi creer tiene que tener frutos. Yo creo, por lo tanto, hago. Bajo la ley, yo hago porque creo. Esa es la diferencia. Pero la salvación siempre fue por fe. No hay algo nuevo, no hay algo distinto. San Agustín, que era del siglo IV, en el año 300 después de Cristo, él tenía 7 dispensaciones, 7 periodos. Entonces no lo inventó Darby. Y eso es lo que yo quería mencionarles mientras yo buscaba. Dice, él creía en la creación del mundo, él creía en el diluvio universal, él creía en la vida de Abraham, él creía en el reinado de David o la construcción del templo, él creía en la cautividad de Babilonia, él creía en el nacimiento de Cristo que se prolonga hasta la segunda venida del Mesías. ¿No creemos nosotros todo esto? Él ya lo había dividido. Y todos los que vinieron después también dividieron. Pero hubo un problema. Separaban en qué, como dice aquí, nacimiento de Cristo que se prolonga hasta la segunda venida. Bueno, ahí te deja un lapso abierto sin identificar qué es lo que sucede en esos periodos. Aquí no está la iglesia. Aquí no está la diferencia entre judíos y la iglesia. Pone todo junto hasta que venga Cristo. Y eso es lo que trajeron en los últimos tiempos estos buscadores de la verdad, donde vieron que hay periodos en la época de Cristo que habla hacia el futuro, que habla del presente, que habla de la iglesia, que habla de una tribulación, de una gran tribulación, que habla de un milenio literal y que habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, que habla del tribunal de Cristo, que todo esto lo habían pasado por alto. Y si ustedes estudian la historia, ustedes van a descubrir que en los primeros tiempos no había eclesiología, no había cristología, había un concepto básico, no tan detallado como lo tenemos hoy. No había eventos futuros. Estaban, Pablo lo dijo, pero todos vivían como Cristo viene mañana. Cristo viene mañana. Aún Pablo dice, si aún en vida nosotros seremos arrebatados junto con aquellos que han muerto. O sea, había una comprensión que en poco tiempo se cumplía todo eso. Y los colosenses y todo lo que encontramos en la palabra de Dios, Efesios, ellos daban su vida porque Cristo ya venía. Ese era el concepto. Entonces, ¿qué descubrimos? Que había cosas que dentro de ese periodo todos lo pasaron por alto. Entonces, estos señores, que no era Darby y los anteriores, hubo otros anteriores, que ya empezaron a dividir conceptos claros que la Biblia dice, pero que a los otros no les convenía, porque pedían
perdían autoridad, perdían poder. Entonces, vamos a ver que la mayoría tienen 7 dispensaciones porque los unen a los 7 días de la semana. Pero algunos entre 4, entre 3, por ejemplo, los calvinistas tienen 3 puntos importantes. Y sobre eso se basa todo. Y tú dices, bueno, no, hay muchos más. Sí, ellos aceptan otras cosas, pero no lo dividen en sus tiempos. Cuando yo muchas veces digo, dame las razones que un calvinista se arrepiente. La fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. ¿Concuerdas? Sí, hablando yo con un calvinista. ¿Tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador? Sí. ¿Tiene que arrepentirse de sus pecados? Sí. ¿Invoca el nombre del Señor y será salvo? ¿Correcto? Sí. Entonces él toma una decisión. No. Dios lo eligió, por eso él cree eso. Entonces la intervención humana no entra. El libre albedrío no entra. Dios te eligió. Pero son los mismos pasos que hago yo, solamente que yo lo recibo. Todos los que recibieren. ¿Recibir qué? Bueno, porque ya Dios determinó que tú lo recibieras. Porque tú estás muerto, no tienes comunión con Dios. Caín habló con Dios estando muerto en pecado. Adán habló con Dios estando muerto en pecado. Un montón de profetas hablaron, un montón de no creyentes tuvieron sueños y Dios se les reveló. ¿Qué tipo de muerte me habló? ¿Que es inconsciente? No. Dejó de tener comunión con Dios, pero todavía Dios se comunica. ¿Abraham era creyente o inconverso cuando Dios lo llamó? Era inconverso. Dios lo llamó. ¿Dios puede hacer eso? Claro, Juan el Bautista fue elegido, Samson fue elegido antes de que naciera, pero siempre es para el bien, nunca para el mal. Dios tiene esa autoridad. Pero si Dios no te eligió desde antes del vientre de tu madre para hacer un ministerio, es tu decisión. ¿Por qué la gente dice los que me rechazan, los desobedientes? ¿A quién va a llamar desobediente si no puede ser obediente? ¿Tiene lógica? Tú no puedes llamar a un desobediente que no tiene posibilidad de obedecer. Si tiene posibilidad de obedecer, es porque Dios dio una orden y el que está haciendo, no cumpliéndola. Son los desobedientes. Y Pablo habla y Hebreos habla que tenemos que ser obedientes. Entonces, ¿es una herejía? No, es un estudio más profundo de la palabra de Dios. Y vamos a seguir hablando de eso. Y vamos a ver la segunda sección, que Abraham fue justificado por fe. Porque aunque él era inconverso, él tuvo que creer en la palabra de Dios. Deja tu tierra y tu parentela y yo te voy a mostrar. ¿Podría decir Abraham que no? Sí. Pero él creyó. Y la Biblia dice, le fue contado por justicia. Dios no lo salvó así porque sí. Pablo, Dios le apareció. ¿Podía haber rechazado? Sí. Pero él dijo, ¿quién eres? No sabía quién era. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora se le cayeron los velos. ¡Wow! ¿Qué quieres que haga, Señor? Padre, gracias. Enséñanos. Abre nuestra mente para que podamos glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora con el problema del dispensacionalismo. En la Biblia aparece esta palabra dispensación. Si usted va en Efesios capítulo 1, versículo 10, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que usa esa palabra, no es un invento que algunos lo traducen en la economía del cumplimiento. Efesios capítulo 3, versículo 2, dice, si es que habéis oído
de la administración, usa la misma palabra, o dispensación de la gracia de Dios. ¿Por qué? La palabra griega es oikonomía. Esta palabra oikonomía significa administración casera. Es uno que está administrando las cosas caseras y tiene un registro de los elementos que se necesitan, de los elementos que están faltando. Es una mayordomía, es una economía. Por eso el término dispensación, que no está, que está en la Biblia, en la traducción, está hablando de una administración casera. Dios tiene una administración casera de todo el proyecto en la palabra de Dios. No significa distintos caminos de salvación. Como yo le expliqué, en el Antiguo Testamento, primero que se veía la obra. ¿Por qué? Creía. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo primero? Creer y después hacer. Así que siempre la salvación fue por gracia y por fe, y con Abraham lo demuestra que era un gentil que se convirtió, y la fe todavía no había sido circuncidado, la circuncisión viene después, pero Pablo dice que Abraham creyó y le fue tomado por justicia, y por la fe Abraham. Entonces, aunque Dios lo llamó, él tuvo que creer, él tuvo que aceptar que lo que Dios le decía era lo correcto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es de vosotros, es don de Dios la salvación. ¿Por qué es un don? Por lo que Dios me dio a mí, es el don, y aquí viene que me gusta explicar. En el Antiguo Testamento la fe era en Dios, ¿correcto? La nueva fe que nos habla la palabra de Dios es la nueva fe en Cristo. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. El judío se quedó con creer en Dios y rechazó la nueva fe en Jesucristo. Y la Biblia lo pone, una nueva fe. Ese es el don que Él me da, una nueva fe que yo recibo, acepto a Dios y acepto a Cristo, porque Dios me habla de su Hijo. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos, Dios, hablando antiguamente por los profetas, en los últimos tiempos nos habla ¿por quién? A través de su Hijo. Entonces es la nueva fe que los judíos rechazan. Y al rechazar a Cristo, rechazan al Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Después, otro de los puntos es el arrebatamiento. ¿Cuándo viene el arrebatamiento? El arrebatamiento y Mateo 24 y 25 son dos cosas distintas. Nosotros tenemos, y muchas veces se hace confusión en el sentido de que el arrebatamiento, y lo vamos a ver en algunos detalles, viene antes de la tribulación, después viene el castigo a Israel, y después viene el milenio, y después viene cielo nuevo y tierra nueva en las dispensaciones. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, muchos dicen la iglesia va a pasar por la tribulación, ¿correcto? Muchas denominaciones dicen eso. Te mienten si dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Qué pruebas tenemos nosotros, de acuerdo a lo que entendemos, que la iglesia no va a pasar por la tribulación? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y aquí no me está hablando la ira final del infierno, me está hablando de un periodo de tiempo en el que vamos a estar pasando. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Él dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Ahora recuerden, después del capítulo 3 no se habla más de la iglesia.
se habla de los santos del Antiguo Testamento. Ya el cuerpo de Cristo no está, porque va a ser arrebatado. Entonces Él dice de las cosas que son y de las cosas que serán. Él me va a estar hablando hacia un futuro, pero ya la iglesia no está. Del capítulo 3, después del capítulo 3 en adelante, no se menciona más la iglesia. Y nosotros tenemos las cartas a las iglesias. Nosotros tenemos varias cosas que se mencionan. Pero dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Cuál es la obra de la prueba? La tribulación y la gran tribulación. Donde en aquel lugar no va a entrar ningún creyente. Van a entrar solamente los perdidos. Entonces tú dices, ¿por qué? El creyente será arrebatado. Él dice que nos guardará de la hora de la prueba. La iglesia desaparece en Apocalipsis. Primero, del 1 al 3, aparece repetidamente, pero después ya no se habla más. Vuelve a aparecer recién en el capítulo 19. Desde el capítulo 3, después del capítulo 3 hasta el 19, no aparece. ¿Y cuándo es que aparece? Cuando Cristo regresa desde el cielo con la iglesia. Entonces, tenemos una coherencia, tenemos una lógica. Es arrebatado con Él. El Espíritu Santo en el periodo de la tribulación no va a estar dentro de la persona, no va a ser el cuerpo de Cristo, no va a ser iglesia, va a ser santos del Antiguo Testamento, santos de la tribulación, como fueron los santos del Antiguo Testamento, donde Jesús le dice, el Espíritu está con vosotros. Pero en el periodo de la iglesia, Él dice, estará en vosotros. Que es lo primero que Él nos da cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero una vez que la iglesia está arrebatada, ahora el Espíritu Santo volverá a estar con los creyentes, pero no dentro del creyente. Puede entrar y salir, como David dice, no me quites de tu espíritu, porque el espíritu entraba y salía. Entonces es un hecho clave de cómo el espíritu trabaja en los distintos periodos. Antiguo Testamento, en la iglesia adentro, vuelve a estar alrededor, en torno a la persona. El arrebatamiento es distinto a la segunda venida. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí viene una confusión de trompetas, porque va a haber trompeta al principio en el arrebatamiento y va a haber trompetas al final. Y nosotros tenemos que definir, bueno, ¿qué trompeta es qué trompeta? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con Él. Cuando habla Mateo 24 y 25, es totalmente distinto. Ya no habla la misma cosa. Aquí es, el creyente es arrebatado, nos encontramos en la nube y seremos llevados. ¿Sabes que eso es el matrimonio judío? El matrimonio judío tenía estas características. El padre va a la casa de la novia con el hijo, paga la dote y ya se firma el contrato. Son marido y mujer. Yo la compré. Son marido y mujer. Él vuelve a preparar un lugar para la esposa. Una vez cumplido un año que están separados, él vuelve a buscar a la novia, pero ya no entra en la casa. Se juntan en una plaza. Entonces, viene el novio, viene el esposo, porque ya es contrato hecho. Están en un periodo de compromiso, pero el compromiso es después del casamiento. Una vez que pagó la dote, es su mujer, ahora viene el periodo de compromiso, donde él tiene que cumplir ciertos requisitos y ella tiene que cumplir ciertos requisitos de preparar las cosas que va a necesitar para la casa. Y él tenía que prepararle un lugar. Cuando él viene, vienen los amigos, la voz que viene, las vírgenes van a salir con la esposa. Entonces viene el esposo y la esposa siente eso. ¿Y qué hace?
sale a buscarlo, por eso tiene que estar preparada, porque en cualquier momento puede venir el esposo. Y entonces sale y lo encuentra y van juntos a la casa del banquete. Van juntos a la casa del padre. Y en ese lugar, el marido y la esposa van a tener sus relaciones sexuales. Me llevó a la casa de banquete, su bandera sobre mí es amor. Él está diciendo, mira, ellos van a estar por 7 días ahí gozándose uno al otro. Después de los 7 días sale y presenta a todo el mundo en la fiesta, porque tiene los velos, no sabían, presenta a todo el mundo quién es su esposa. Esta es una analogía que Jesucristo habló a los judíos y ellos entendían bien que Jesucristo vino a la tierra a pagar por su esposa, pagó con su sangre preciosa, no con oro y plata, porque pagó la dote para aquellos que creyeran sean su esposa. Y él dice, muy bien, ahora yo voy a ascender a los cielos para preparar un lugar para vosotros. ¿Les vuelve? Voy para preparar un lugar para vosotros, mientras la esposa está aquí en la tierra, esperando que venga el esposo. Y como dice Apocalipsis, la esposa dice, ven. Porque la iglesia está esperando que venga. Entonces Cristo vendrá y no viene a la tierra, viene en el aire a buscar a su esposa. Y se la lleva al cielo para estar siempre con él. Y por 7 años va a estar escondida mientras aquí está la tribulación. Y después él desciende con tierra con toda su novia, con todo su ejército, con todos los redimidos, y viene ya para poner su pie, para reinar por milenio. Es una analogía del casamiento del judío. Ahora yo digo, ahora entiendo, voy presa a preparar como vosotros. Ahora entiendo que Él me pagó el rescate. Ahora entiendo por qué me va a juntar en el cielo, en las nubes, fuera de la casa. Y ahora entiendo por qué va a venir después, que es en su glorificación. Pero cuando leemos Mateo 24, versículo 36, ahí entramos en confusión, que es donde entran en confusión las otras denominaciones. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? ¿En el arrebatamiento o en la segunda venida en gloria? Y aquí viene lo interesante. Recuerden esto, en los días de Noé. En los días de Noé, piensen bien antes de responder, ¿quién fue quitado y quién fue dejado? El que fue quitado fue todo el mundo. Fueron todos muertos, todos ahogados. Dios destruyó con agua. ¿Quién quedó? Noé con su familia, ¿correcto? Mas como en los días de Noé, sí será la venida del Hijo del Hombre. Porque cuando en los días de Noé del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Ok, a ver qué puedo aprender. Cuando Cristo venga, algo va a pasar. En el arrebatamiento, ¿quién es quitado? ¿Quién es quitado en el arrebatamiento? El creyente. En el periodo de Noé, ¿quién fue quitado? El inconverso. El que no creyó a Noé. Todo el mundo. Ahora viene lo que dice versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Lucas capítulo 7, 34 al 36. 2 hombres, dice, 2 hombres en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Paralelo a lo que Mateo dice. Y la exhortación es a velar para escapar de ese tiempo. Ahora, ok, vamos a analizarlo un poquito.
Muchos dicen, esto es el arrebatamiento. Bueno, si fuese el arrebatamiento, ¿quién entra al periodo de la tribulación? Al periodo del milenio. ¿Quién entra al milenio? Si todos son arrebatados, no hay milenio. Entonces dice, ¿ves? El milenio no existe porque ahí son todos arrebatados. No, hermanos, lea el contexto. Como en el período de Noé, así será la venida de Cristo cuando ponga su pie en tierra. El pecador será quitado. El que queda es el que entra en el milenio. Es claro. ¿Qué pasó en el día de Noé? El pecador fue quitado. Entonces, si es igual, esta mujer moliendo en un molino, una será tomada. ¿Quién será la tomada? La pecadora. ¿Quién entrará en el milenio? La salva. He aquí el reino preparado, buen servo fiel, entra al servicio de tu Señor. Eso nunca se cumplió antes. Nunca hubo una elección de las redes que dice Mateo 13, del 47 al 50, si lo quieren anotar, los malos peces y los buenos peces. Los buenos peces quedaron en la red, los malos peces fueron tirados, fueron quitados. Él habla de la oveja en el capítulo 25 y de los cabritos. Un grupo a un lado, el otro al otro. Es el juicio de las naciones. Nuevamente, todos los inconversos serán muertos, los creyentes, los santos de la tribulación, entrarán. Habla de las vírgenes prudentes e insensatas. Nuevamente el mismo ejemplo. Las insensatas son las que no mantuvieron las palabras que el Señor tiene. Las que fueron prudentes tuvieron el aceite que representa que siguieron los consejos de Dios y esos fueron tomados. Las otras no. La puerta fue cerrada. Estos están en el milenio, las otras no entraron. O la cosecha del juicio que habla Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Habla de imagen de una cosecha. Se arranca uno, queda el otro. El arrancado es el quitado. Así que, ¿quién interpreta esto como fuese el arrebatamiento? Se confunde. No entendió. No ve, no lee, no busca el contexto. Y tristemente, eso es lo que determina muchas denominaciones que nosotros tenemos. Cristo desciende a la tierra para juzgar, Mateo 24 y 25. Son dos eventos diferentes al arrebatamiento que sucede antes de la tribulación. ¿Quién es tomado? El creyente. ¿Quién entra a la tribulación? El inconverso. Porque Dios dice, ellos van a pagar por la sangre que derramaron de mis siervos. Hay una justicia que Dios hace. Y obviamente es un hecho que va a suceder, porque Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿De qué? De que seremos arrebatados, que estaremos con Él, y que después Él vendrá y vendremos con Él. Y Filipenses 3:20 dice, esperamos al Salvador. No solo al Salvador de nuestras almas, pero también al que nos salva de la ira venidera. ¿Cuáles son las objeciones comunes? Que el arrebatamiento fue inventado por Nelson Darby. No, él no lo inventó. Él puede leer, ve el texto, ve el contexto, y yo se lo mostré. Y no podés interpretarlo de otra manera. Pero al menos que cambies. El que es quitado es el creyente y el malo queda. ¿Y dónde va el malo? No, el malo tiene que ser muerto. No tiene más dónde ir. Si no existe el milenio, ¿por qué se queda en vida el malo? ¿Qué pasa después? Es verdad, la palabra arrebatamiento no aparece. Como tampoco aparece Trinidad, omnipresencia, monoteísmo. Nosotros, la palabra aquí es arrebatados, arpazo. ¿Y qué puede decir arpazo? Que es arrebatado, tomado, quitado, agarrado. Y eso es lo que va a pasar cuando nos encontremos en las nubes con nuestro Señor.
Y otra, si vamos al latín, la palabra que es rapiumur, que quiere decir rapto, que en inglés sería rapture, que sería el arrebatamiento. La iglesia pasará por la tribulación. Es otro de los conceptos que critican a nosotros que creemos en el dispensacionalismo. No. Sofonías, capítulo 1, anoten, versículo 14 al 18, dice, el día de la ira es donde Dios va a manifestar su justicia. No es que Dios está con la silla, me la van a pagar. No. La ira aquí es, Dios va a aplicar su justicia, va a dar el pago que merecen los que se quedan. Y habla de la angustia de Jacob, Jeremías 30, versículo 7. Y cuando Jeremías 37 habla de la angustia de Jacob, ¿se acuerdan lo que yo dije al principio? ¿Cuáles eran sinónimos? Jacob y Israel. La angustia de Jacob es la angustia de Israel, que va a sufrir en el periodo de la tribulación. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado, porque al final Dios los libera. Y al final entran al milenio aquellos remanentes que se convierten. Así que le vuelve a llamar tiempo de la angustia, tiempo de angustia como de parto, dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, especificando más la terminología. También Daniel 12:1, capítulo 12, versículo 1, dice tiempo de angustia. No le habla a la iglesia, le está hablando, los israelitas van a pagar. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan es ley. No es gracia, es ley. Jesús vino a cumplir la ley. ¿A quién vino Jesús? ¿A las ovejas de la iglesia? No, a las ovejas perdidas de Israel. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben sobre la ley. Hablan de Jesús bajo la ley. Hablan de Jesús cumpliendo bajo la ley. La iglesia no existía. Él no le está hablando a la iglesia. Él está hablando a Israel. Todas las parábolas, todos los ejemplos que dice, está hablando a Israel. Aunque algunas cosas no entendían. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Explícame cómo se nacía de nuevo en el Viejo Testamento. Creer no era nacer de nuevo. Hasta que no viniera el Espíritu Santo. Ahora sí yo tengo el nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, aunque Él menciona ciertas cosas que van a suceder, está hablando a Israel. Y esta gente que estuvo ahí pasó el periodo de la transición entre lo que Jesucristo decía y la muerte y resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, 50 días después. Ahora sí tenés poder de ser hijo de Dios porque naciste de nuevo. Así que la gran tribulación que habla Mateo 24 está hablando de ese periodo donde ya el creyente no va a estar. Habla de purificar, de refinar en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Habla de juicio, de destrucción de los rebeldes en Isaías y Ezequiel. Así que no estamos inventando algo. Buscamos y cotejamos y no ponemos todo espiritualmente. Porque ahora, ¿quién elige lo que es espiritual y lo que es literal? ¿Quién elige lo que es literalmente o una metáfora? ¿Yo elijo? No, la Biblia se interpreta a sí misma. Y ahora tenemos en el periodo de la tribulación, diciendo, no hay creyentes en el periodo de la tribulación. ¿Quién va a predicar? ¿Cómo se va a salvar la gente? ¿Cómo los santos de la tribulación? Porque ese es el término, nunca usa cuerpo de Cristo, nunca usa que Él es la cabeza. Habla de los santos de la tribulación. Cambia el término. ¿Por qué? Porque ellos serán salvos, en primer lugar. ¿Cómo se salva la gente en la tribulación? Por los dos testigos.
En segundo lugar, los 144.000 judíos, no testimonio de Jehová, judíos, que ahora ellos cambiaron sus teorías a otros niveles. Estos 144.000 ahora son especiales. Antes eran todos, ahora son los especiales. Pero son 12.000 de cada tribu. Son judíos que van a predicar el Evangelio. Y después estarán los ángeles que predicarán desde el cielo a todo el mundo y luego vendrá el fin. No es en esta dispensación que el Evangelio va a ir a todo el mundo. No es. Es en el periodo de la tribulación que los ángeles predicarán a todo el mundo desde el cielo. Aquí en la tierra, como hablamos ayer, usted y yo somos colaboradores, somos embajadores, tenemos el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, somos testigos. Acá, yo tengo que hacer el trabajo. En la tribulación Dios va a hacer el trabajo. Y aquellos santos que se conviertan. ¿Cómo discernir? Guardaos de los falsos profetas. Fíjate que se predique la Biblia completa, que Cristo sea el centro, que enseñen el contexto, que practiquen la humildad, que acepten corrección, que exalten a Cristo, no a sí mismo. Hoy, muchas denominaciones viven por vista. Milagros, milagros. ¿Ustedes vieron que todos los milagros que se hacen son no visibles? Jesucristo vio uno de la mano seca y lo curó. ¿Cuántos estos que predican, que creen en todos los dones, curaron una mano seca? ¿O levantaron un muerto? ¿O hicieron caminar un paralítico? No, son todas cosas que tú no ves. El dolor de cabeza, el dolor de la anciana. Ay, sí, yo estoy pregando porque veo gente que tiene problemas de ojo y Dios lo va a curar. Ay, sí, me curó. ¿Saben cuántas enfermedades psicosomáticas hay? El hospital está lleno de enfermedades por rabia, por enojo, por amargura. Genera enfermedades. Cuando solucionaste ese problema, se te fue la enfermedad. Y te dan pastillas. Porque no son reales. Si alguno predica diferente evangelio, dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, son apóstoles, son profetas, usan dones que ya cesaron. Dice que la iglesia es continuación de Israel. No, hermanos. La profecía se cerró. Nadie puede agregar nada. Y si Dios te quiere mostrar algo, te lo mostrará a ti, mas no es por el mundo. Porque a Pablo, profetas, le dijeron lo que iba a pasar. Si Dios en tu sueño te mostró algo, es para ti. Sí, Dios lo puede hacer. Y tú vas a encontrar personas que tuvieron y pasó eso, pero para ellos. Dios te previno algo, Dios te avisó de algo. Sí, es posible. Pero también tenemos la telepatía. ¿Cuántas madres sintieron que su hijo murió el día que murió en la guerra y ya sabían que su hijo había muerto? ¿Quién se lo comunicó? Hay ciertas asociaciones que nosotros no llegamos a entender, pero Dios sí. Pero yo no me tengo que dejar llevar por esas cosas. Hay una manipulación emocional. Sí, tú tienes que creer, tú tienes que hablar en lengua, tú tienes que tener el Espíritu Santo por segunda vez, porque el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te tiene a ti. ¡Mentiras! Yo sé que algunos que me estarán escuchando se estarán revolviendo ahí diciendo que hereje que eres. Pero ellos te prometen cosas que no pueden cumplir, declaran cosas, yo declaro, yo determino. ¿Quién te dio ese poder? Ah, porque yo soy profeta. No, tú no eres más profeta. Los profetas terminaron con los apóstoles primariamente. ¿Qué otro profeta agregó cosas a la Biblia? Ninguno.
Fueron los profetas que Dios eligió y que escribieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y se cerró. Ahora me habla por medio de su Hijo. Pablo me dio toda esa revelación. Pedro me dio lo que faltaba. Juan me dio lo que faltaba. Yo no necesito otras personas que me dicen, sí, yo soy profeta. Ok, ¿profeta de qué? ¿Me vas a decir algo nuevo que dice la Biblia? Entonces tú eres un mentiroso. Porque están selladas las palabras de Dios. Están selladas las problemas de Jesús. Toman la piedad como fuente de ganancia, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Y hermanos tienen que dar, y yo quiero ver quién pasa aquí adelante y pone 1,000 pesos, o pone 100,000 guaraníes, o pido a 5 hermanos que me pongan 2 millones aquí. Plata, plata, plata. Agarren la televisión y miren. Ay, si tú tocas el vaso de agua y yo estoy ahí, te vas a curar. No, hermanos. No se dejen llevar por la emoción. Puede ser que te puedas sentir bien y te puedas sentir mejor. Satanás hace eso. En Rusia, en Ucrania, mis abuelos me contaban. Dice, yo andaba rengo, no era creyente, y yo andaba rengo y tenía dolores. Y me dijeron, mira, hay una señora que te puede curar. Y fui de esa señora. La señora me dio unos yuyos, me dio unas cosas para tomar. Dice, y yo me mejoré. Y trabajaba bien. Después acepté a Cristo como mi Salvador. Y me sentí mal. Entonces fui a la señora y digo, mire, me siento mal. Y la señora me dice, yo no puedo curarte. ¿Por qué? Tú tienes otro espíritu. ¡Wow! Satanás cura. Satanás cura. ¿Viste cuando te tiran el cuerito al empacho? Satanás cura. Y dice, nunca me pudo curar. No conocí un caso, conocí varios casos de eso. Dice, no puedo porque tú tienes otro espíritu. Aquí, si te curan y te sanan, la pregunta es, ¿con qué espíritu lo están? No importa que invoquen el nombre de Dios, porque aquellos ambulantes que estaban expulsando demonios, dicen el nombre de Jesús que predica Pablo. Sí, a Jesús lo conozco y a Pablo. ¿Y tú quién eres? Y lo destrozaron. Le saltaron encima. Hoy, que tú hables de Jesús o no, a los demonios muchas veces le pasa por arriba. Sí, lo conozco, pero tú no estás ahí. Entonces, toman la piedad como forma de ganancias y lo ves claramente. Segundo, se ha hecho un estudio de hablar en lenguas y descubrieron, tomaron a esta iglesia hablando en lengua, aquella iglesia hablando en lengua, aquella iglesia hablando en lengua, y después juntaron gente y ellos sabían, los que hablaban de lengua, a qué iglesia pertenecía. Porque es por copia. Se copia. Entonces tenían los mismos patrones de hablar en lengua que esa iglesia. Entonces tú perteneces a esa iglesia porque aprendiste eso. La Biblia dice, si alguien habla en lengua, alguien tiene que interpretar. Y si no interpreta a nadie, cállese. Hoy todo el mundo habla en lengua, grita, se tiran, se revuelven. Yo veo más actos demoníacos que actos espirituales. Que empiezan a sacudir la cabeza, que se tiran, que se revuelcan. Y el Espíritu Santo hace cosas terribles. Muestra las partes íntimas de la mujer, donde tienen que venir con una sábana o con una frazada a cubrirlos. Eso es acción del Espíritu Santo. Hermanos, solo usen la asociación. Cuando Dios quita el demonio del endemoniado de Gadara, que rompía cadenas, que destrozaba cosas, que se iría con rocas, era vestido, sentado y en su juicio cabal. Ustedes cuando ven estas dominaciones gritando y saltando y bailando y sacudiéndose y hablan en lengua, entonces dice, espera, el espíritu era sentado, vestido y en su juicio cabal.
¿Están en su juicio cabal? No. ¿Están sentados? No. Y se rompen la ropa, revolcándose. Asocian simplemente. No se dejen llevar por el sentimiento. Aunque ellos pueden mostrar mucho sentimiento y mucha oración profunda y muchas cosas, están errados. Pueden ser salvos. Yo no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de la manifestación que están mostrando. Ponen fecha al fin del mundo. Ahora, yo sé, algunos se van a reír, yo sé cuándo va a ser el fin del mundo. Yo tengo fecha para el fin del mundo. Y no soy ningún loco. ¿Sabes cuándo Dios va a venir? ¿Cuándo será el fin del mundo? 1007 años después del arrebatamiento. ¿Es así o no? Viene el arrebatamiento, 7 años de tribulación, 1000 años del reino de Cristo, y Él viene. Al final de los 1000 años, Él pone su pie en tierra. Ahí viene el fin del mundo. Ahora, no sé cuándo vendrá el arrebatamiento. Entonces no te pongo día, año, mes. 1007 años después del arrebatamiento. Porque Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie viene. Y fíjate cuántas denominaciones te ponen día y hora, día, tiempo. Hasta un famoso predicador que enseña muy buenas verdades, al menos en un 90%, 80%, el resto son opiniones personales, que no quita nada a la salvación. Él puso fecha, entró en el orgullo, entró a discernir quién era. Y después tuvo que pedir perdón, al menos tuvo la humildad. Dice, hermanos, perdone, yo entré en el desvarío y pequé. Amén. Seguí predicando, hermano. Pero también él puso fecha. Muchas de estas experiencias son vividas por las personas, pero son contrarias a la Escritura. Entonces, la experiencia anula la palabra. Y no, la palabra tiene que traerte la experiencia. No, la experiencia interpretar la palabra. La gente busca fama personal. Estos pastores, gritones, donde controlan tu alma, donde controlan tus emociones, los que te manejan, que te hacen esclavos, buscan su propia gloria. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. La gloria es a Él, no a mí. Terminando, la dispensación no es herejía. Podemos tener una visión distinta a los otros, pero entramos en detalle de lo que es, de la venida de Cristo, del tiempo que es destruido Israel, pone la iglesia, pone la tribulación, pone el milenio, pone nuevo cielo y nueva tierra. Solamente si tú usas la Biblia, se interpreta a sí mismo. Pero si yo soy Israel, ahora yo quiero todas las bendiciones del pueblo de Israel para mí. Tengo que dar el 10%, tengo que profetizar, tengo que hablar en lenguas, tengo que palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Tengo un montón de cosas que la Biblia dice cesaron. Cuando era niño jugaba como niño. Eran los principios de la iglesia para mostrar que era un poder divino. Pero cuando ya la iglesia creció, dejó lo que eran juguetes de niños. Y ahora pasamos a los dones que siguen vigentes. No todos siguen vigentes. Pero dice 2 Timoteo 4:2-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y Efesios 4:14 dice, estudien, mediten, para que no sean niños fluctuantes de doctrinas, que van de aquí para allá, de aquí para allá. Y permanece esperando a Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica
a sí mismo. ¿Cuál es la base del dispensacionalismo? Que Israel es Israel, el Israel nacional va a ser establecido, que la iglesia es la iglesia, que no es Israel, que es totalmente otra, es el cuerpo de Cristo, que Israel no lo es. Y yo lo pongo de esta forma: Israel es la esposa de Dios, la iglesia es la esposa de Cristo. Y Dios no trabaja con dos esposas al mismo tiempo. Quita Israel, pone la iglesia. Quita la iglesia, vuelve a poner Israel. Eso es lo que muestra la Biblia. Y entonces nuestra enseñanza es histórico, gramatical de las Escrituras, donde está una parábola, donde está una tipología, donde está algo que tengo que reinterpretar, está en la Biblia. Como lo de Nabucodonosor, la estatua, son los reinos, lo explica después. Por eso no se dejen llevar ni por las habladurías, ni por los ataques. Analiza la Biblia, estudia y fíjate cómo lo deberían. Si lo que yo te estoy diciendo es verdad. Si es verdad, no es porque yo te lo dije, es porque tú lo estudiaste y lo meditaste. Pero hay gente que quiere tener poder, quiere tener autoridad. Entonces se esconde en todo lo que es a controlar los demonios, a vivir. No. Dios te da poder en su medida. Y tenés que ser consciente los tiempos. Entonces vas a vivir en paz, dependiendo del Señor, y no de la opinión de los hombres, ni de mi opinión. Lo que yo te digo no es oro colado, es lo que yo creo. Tú vas a rendir cuenta de lo que tú crees delante de Cristo. Yo voy a rendir cuenta de lo que yo creo. Yo te doy un modo de estudiar, un modo de mirar. Proba todo, pero fíjate lo que dice la Biblia, porque es clara, eficaz. Toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero no busques tu propio bien, busca lo que Dios quiere para nosotros. Amado Señor, gracias. Hemos dado un pantallazo, no hemos entrado en muchos detalles, pero Señor, al menos hay una dirección, que tú tienes gentiles, judíos, que en la iglesia no hay ni judío ni gentil, todos son hijos de Dios, pero después sí, se separa de nuevo Israel. Y Señor, y también los gentiles que van a estar creyendo en el periodo de la tribulación y van a ser salvados, como los judíos van a ser salvados al final de la tribulación y entrarán al milenio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.